A fines de 2025 y principios de 2026, una imagen impensada comenzó a multiplicarse por San Juan, Catamarca, La Plata y la provincia de Buenos Aires. Las icónicas letras rojas de supermercados BEA siendo desmanteladas. Mientras cientos de empleados bajaban las persianas por última vez, las góndolas que alguna vez rebalsaron de mercadería quedaban en un silencio absoluto. Es un contraste brutal. Nacido como el gran orgullo de Mendoza, BEA llegó a conquistar 18 provincias con más de 170 sucursales. Era el supermercado de los laburantes, el emblema indiscutido de los verdaderos precios bajos, diseñado específicamente para defender la mesa de las familias argentinas frente a la inflación. Pero, ¿cómo fue que una cadena que entendía tan bien el bolsillo de la clase media terminó siendo devorada por el mismo colapso económico del que prometía salvarnos? ¿Y cuál fue el verdadero costo de haber sido absorbida por el gigante chileno Cencosud? Esta es la historia del ascenso, la agonía y el ocaso de BEA, el supermercado que alguna vez fue el corazón de nuestros barrios. Para entender la verdadera magnitud de lo que Supermercados BEA significó para la sociedad argentina y lo trágico de su ocaso, es necesario viajar en el tiempo. Debemos alejarnos de las luces de la ciudad de Buenos Aires y situarnos al pie de la cordillera de los Andes, en la provincia de Mendoza, entre finales de la década de 1960 y principios de 1970. En aquella época, el paisaje comercial de la Argentina del interior era radicalmente distinto al que conocemos hoy. Las familias mendocinas no hacían la compra del mes en grandes superficies asépticas. La vida giraba en torno al almacén de barrio, la carnicería de la esquina y la verdulería del barrio. El comercio era una cuestión de confianza personal. El almacenero conocía el nombre de cada cliente, sabía qué cortes de carne prefería la familia y, lo más importante, manejaba la libreta del fiado. Un sistema de crédito basado puramente en la palabra, que permitía a los laburantes llegar a fin de mes en un país donde la economía siempre amenazaba con dar sorpresas. Fue en este contexto, profundamente arraigado en la tradición, donde nació BEA. El concepto de supermercado o autoservicio ya estaba empezando a hacer ruido en la capital federal, con pioneros como Minimax o las cooperativas de El Hogar Obrero. Pero en el interior del país, intentar cambiar los hábitos de consumo de la gente era una apuesta de altísimo riesgo. La tensión era evidente. ¿Cómo convencer a un cliente de que abandonara la atención personalizada del mostrador, tomara un changuito de metal y recorriera pasillos para servirse la mercadería por su cuenta? ¿Cómo demostrar que un modelo de retail moderno y estandarizado podía tener éxito lejos de la avenida Corrientes o los barrios acomodados porteños? Los fundadores de BEA entendieron algo fundamental, que marcaría el ADN de la marca para siempre. La modernidad no debía ser fría. Si querían que el mendocino adoptara este nuevo formato, el supermercado tenía que sentirse como una extensión de su propio barrio. Cuando las primeras puertas de BEA se abrieron en Mendoza, no lo hicieron con la arrogancia de una gran corporación, sino con la calidez de un comercio local que simplemente había crecido. El piso de ventas era amplio, iluminado y ordenado, ofreciendo una variedad de productos envasados que antes requerían visitar 3 o 4 tiendas distintas. Sin embargo, el verdadero secreto de su éxito inicial estuvo en los productos frescos. BEA se aseguró de tener carniceros de oficio detrás del mostrador y verduleros que supieran elegir la mercadería, replicando la calidad del mercado de abasto, pero con la conveniencia de tener todo bajo un mismo techo. El impacto cultural fue inmediato. Ir a comprar a BEA se convirtió en una experiencia, casi en un paseo familiar. Los pasillos, o góndolas, se transformaron en el nuevo punto de encuentro de los vecinos. Pero más allá de la novedad del autoservicio, la marca forjó su identidad sobre una promesa de hierro, una que resonaría durante décadas en la mente de los consumidores: los verdaderos precios bajos. En la Argentina de los años 70, la inflación ya era un fantasma recurrente. Sobrevivir a crisis históricas como el Rodrigazo en 1975 requería que las familias estiraran cada peso al máximo. BEA se posicionó estratégicamente no como un lugar de lujo o de productos importados inalcanzables, sino como el aliado indiscutido de la clase media y trabajadora.
Al comprar grandes volúmenes directamente a los proveedores, lograban bajar los márgenes y trasladar ese ahorro a las estanterías. Para la madre o el padre de familia que caminaba empujando el changuito, ver el logotipo rojo de Bea significaba una garantía de que el sueldo rendiría un poco más. Durante esos primeros años, la cadena logró lo impensado. Le ganó el pulso al tradicional almacén de barrio sin perder el afecto del consumidor. Bea no era percibida como una empresa devoradora, sino como el orgullo de Mendoza. Era una empresa nacida en su tierra, que generaba empleo local, que entendía el ritmo de la siesta, la vendimia y las necesidades de su gente. Cada nueva sucursal que se inauguraba en la provincia era celebrada como un triunfo propio. El modelo funcionaba a la perfección. La logística estaba aceitada, la lealtad del cliente era inquebrantable y el formato de precios bajos demostró ser una coraza resistente contra las tempestades económicas del país. Bea había conquistado su tierra natal. Había probado que el interior de la Argentina podía engendrar un gigante del retail capaz de mirar a los ojos a cualquier cadena porteña. Pero el éxito en casa trajo consigo una ambición mayor. A medida que la década del 70 llegaba a su fin y los años 80 se asomaban en el horizonte, los pasillos de las sucursales mendocinas ya no parecían suficientes. Si el modelo de cercanía y precios bajos funcionaba tan bien al pie de la cordillera, ¿qué impediría que funcionara en el resto del país? La marca estaba lista para salir de su zona de confort, sin saber que al dar ese primer paso hacia la expansión nacional, comenzaría a escribir tanto su época de mayor gloria como el primer capítulo de su futura dilución. A medida que la década de 1980 avanzaba, la Argentina se adentraba en uno de los periodos económicos más turbulentos de su historia. La inflación constante, que terminaría desembocando en la hiperinflación histórica de 1989 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, destruía el poder adquisitivo de los salarios a una velocidad vertiginosa. En este contexto de zozobra, donde los precios en las góndolas se remarcaban 2 o 3 veces por día y los consumidores corrían a gastar sus australes antes de que perdieran valor, el modelo comercial de Bea demostró ser un refugio. El éxito rotundo en Mendoza le había dado a la empresa un capital invaluable: el conocimiento profundo de cómo operar con márgenes ajustados en tiempos de crisis. Mientras otras cadenas más pequeñas quebraban al no poder sostener el ritmo de reposición de mercadería, Bea aprovechó su poder de compra y su lealtad de clientela para dar el gran salto. La estrategia era clara y audaz. Había que salir de la provincia natal y llevar el orgullo de Mendoza al resto del país. Comenzaba así la verdadera conquista del interior argentino. El primer movimiento lógico fue consolidar su dominio en la región de Cuyo. Las sucursales con el característico cartel rojo comenzaron a asomar en San Juan y San Luis. Para los habitantes de estas provincias, Bea no era un invasor extranjero ni una cadena porteña que venía a imponer sus reglas. Era un supermercado que hablaba su mismo idioma. Mantenían la oferta de cortes de carne tradicionales para el asado del domingo. Respetaban los horarios que se adaptaban a la siesta provinciana y sobre todo sostenían su agresiva política de precios bajos. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en la década de 1990, con la implementación del plan de convertibilidad que ató el valor del peso argentino al dólar estadounidense. La economía se estabilizó de golpe. La inflación desapareció casi por arte de magia y el consumo estalló. Fue la era dorada del supermercadismo en la Argentina. De repente, el mercado se inundó de productos importados y el acto de ir a hacer las compras dejó de ser una carrera angustiante contra la remarcación de precios para convertirse en el gran paseo familiar del fin de semana. En los años 90, empujar un changuito desbordado de mercadería se volvió un símbolo de estatus para la clase media trabajadora. Fue entonces cuando las grandes multinacionales aterrizaron en el país. Gigantes como la francesa Carrefour o la estadounidense Walmart comenzaron a levantar inmensos hipermercados en los márgenes de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, ofreciendo superficies del tamaño de estadios de fútbol. Frente a la llegada de estos monstruos internacionales, Bea tomó una decisión estratégica brillante que definiría su futuro. No intentarían competir en el juego de los hipermercados de lujo ni en los barrios más acomodados. Su terreno, su fortaleza,
Estaba en los barrios de clase media, media baja y en las grandes capitales del interior que las multinacionales aún subestimaban. Bea se lanzó hacia el norte y el centro del país. Abrieron inmensas sucursales en Tucumán, Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Córdoba. En cada nueva plaza, el desembarco seguía un patrón idéntico. Inauguraciones multitudinarias, promesas de cuidar el bolsillo y una integración rápida con la comunidad local. Bea entendió antes que nadie que el consumidor de las provincias necesitaba un formato intermedio. Un local lo suficientemente grande como para ofrecer de todo, pero lo bastante cercano como para ir caminando o en un viaje corto de colectivo. Además, Bea supo leer otra transformación fundamental en la cultura de consumo argentina de los 90, el acceso al crédito. La estabilización económica permitió el surgimiento de las compras en cuotas. El supermercado dejó de ser solo el lugar para comprar fideos, aceite y carne. Ahora también era el lugar donde un trabajador podía sacar un televisor de tubo, una heladera o una bicicleta para los pibes, pagándolo en 12 o 24 cómodas cuotas. Las cajas registradoras de BEA se convirtieron en las nuevas entidades financieras de las familias del interior. Para finales de la década, BEA ya no era solo una cadena mendocina. Era un verdadero imperio nacional. Contaba con decenas de sucursales estratégicamente ubicadas y dominaba el mercado en regiones donde las marcas porteñas no lograban hacer pie. Habían logrado el equilibrio perfecto. Tenían el poder de negociación de un gigante nacional, pero seguían proyectando la imagen del viejo almacenero de barrio a gran escala. Su lema de verdaderos precios bajos no era solo un eslogan de marketing, sino un pacto de confianza con millones de laburantes que cruzaban sus puertas cada mes. Sin embargo, alcanzar la cima del éxito en la Argentina de los años 90 tenía un doble filo. Al convertirse en una de las cadenas más rentables, expansivas y con mayor capilaridad en el interior del país, BEA dejó de ser invisible para los radares del capital extranjero. La marca había crecido tanto que se volvió una presa demasiado atractiva. Al otro lado de la cordillera de los Andes, en las oficinas de un imperio supermercadista chileno llamado Cencosud, los ejecutivos miraban con codicia el mapa de sucursales de BEA. El supermercado que había conquistado el interior argentino estaba a punto de enfrentarse a una fuerza económica que cambiaría su ADN para siempre. A finales de la década de 1990, el mapa del retail en Sudamérica se había transformado en un tablero de ajedrez donde solo los jugadores con espaldas financieras colosales podían sobrevivir. Vea, aquel humilde proyecto nacido al pie de los Andes se había convertido en el rey indiscutido del interior argentino. Pero en el mundo de los negocios, cuando creces lo suficiente como para dominar tu territorio, inevitablemente llamas la atención de depredadores más grandes. Del otro lado de la cordillera, en Santiago de Chile, el holding Cencosud, liderado por el empresario Horst Paulmann, estaba trazando su propio plan de expansión continental. Cencosud ya conocía la Argentina. De hecho, habían inaugurado su primer hipermercado Jumbo en el país a principios de los años 80. Sin embargo, Jumbo tenía un posicionamiento muy claro. Era una cadena premium, orientada a las clases altas y medias altas, con sucursales inmensas, pasillos anchos y una obsesión por la calidad y la variedad. El problema de Cencosud era que la verdadera masividad, el volumen brutal de ventas en la Argentina, no estaba en los barrios exclusivos de la capital federal. Estaba en el interior, en las provincias, en los barrios obreros. Cencosud necesitaba una marca de trinchera, un formato más compacto y económico que pudiera penetrar en mercados donde Jumbo sería visto como demasiado caro o intimidante. Cuando los analistas de la compañía chilena miraron el mapa argentino, la respuesta fue evidente. BEA era la pieza que les faltaba. En 1998 se concretó la operación que cambiaría la historia de la marca para siempre. Cencosud adquirió la cadena mendocina. En los diarios de la época, la noticia se presentó como un salto hacia el futuro. Y en un principio, este abrazo del gigante chileno trajo beneficios inmediatos que parecían validar la venta. La inyección de capital extranjero fue masiva. Las sucursales de BEA que aún conservaban un aire rústico o de barrio fueron modernizadas de la noche a la mañana. Se instalaron nuevos sistemas de cajas con lectores de códigos de barras de última generación. Se renovaron las heladeras, se optimizó la iluminación
y se implementó una red de logística centralizada que le permitió a la cadena tener las góndolas siempre llenas. Bea, bajo el paraguas de Cencosud, se convirtió en una máquina de retail altamente eficiente. Pero detrás de las puertas de las gerencias, una tensión silenciosa comenzaba a gestarse. La adquisición fue un choque de dos mundos, un conflicto cultural de fondo. Bea había sido construida sobre la intuición del comerciante local, sobre el trato humano y el conocimiento empírico de lo que la doña quería llevar para la cena. Cencosud, en cambio, era una corporación multinacional regida por planillas de cálculo, métricas de rendimiento por metro cuadrado y decisiones tomadas en salas de juntas a miles de kilómetros de distancia. De repente, los gerentes de sucursal en San Juan o Catamarca ya no tenían el poder de negociar directamente con un productor local de frutas o con un frigorífico de la zona. Todo debía pasar por el filtro corporativo. Las decisiones de compra se centralizaron en Buenos Aires o en Santiago. La eficiencia económica dictaba que era mejor comprar un solo tipo de mercadería a nivel nacional y distribuirla, en lugar de adaptarse al gusto específico de cada provincia. Para el cliente común, estos cambios internos eran invisibles al principio. El cartel rojo seguía estando ahí. La promesa de los verdaderos precios bajos se mantenía intacta en las publicidades de la televisión y los folletos que llegaban por debajo de la puerta. Bea seguía siendo el lugar al que la familia trabajadora iba a hacer la compra fuerte del mes. Cencosud, astutamente, decidió no cambiarle el nombre. Sabían que destruir la marca Bea en el interior habría sido un suicidio comercial, porque significaba destruir un vínculo emocional que había tardado casi 3 décadas en forjarse. Querían el alma del almacenero, pero operada con la frialdad de un algoritmo financiero. La corporación apostó a mantener la fachada mientras cambiaba todos los engranajes internos. Durante un tiempo, la ilusión funcionó a la perfección. Con el respaldo de Cencosud, Bea estaba a punto de entrar en su etapa de mayor expansión territorial, alcanzando números que sus fundadores mendocinos jamás habrían imaginado. Estaban por vivir una era dorada de hiperconsumo, una época en la que las cajas registradoras no pararían de sonar. Sin embargo, bajo esa superficie de éxito brillante, la verdadera identidad de Bea ya había comenzado a diluirse, preparando el terreno para una crisis que, años más tarde, la empresa no sabría cómo enfrentar. Tras superar el colapso económico del 2001, la Argentina entró en una etapa de recuperación impulsada por el consumo interno. Fue durante esta primera década de los años 2000 cuando la maquinaria de Cencosud puso a Bea a funcionar a su máxima capacidad. El gigante chileno entendió perfectamente que, en un país que venía de perderlo todo, la promesa de llenar la heladera cuidando el peso era el mensaje más poderoso que podía existir. Bajo la dirección corporativa, Bea experimentó una expansión territorial brutal, inédita para una marca nacida en el interior. Las sucursales se multiplicaron como piezas de dominó a lo largo y ancho del país. La cadena llegó a tener presencia en 18 provincias argentinas, superando la impresionante barrera de los 170 locales. Desde Salta hasta la Patagonia, y con un fuerte desembarco en el siempre competitivo Gran Buenos Aires, el logo rojo de Bea se volvió parte indispensable del paisaje urbano y suburbano. Cencosud había logrado la cuadratura del círculo. Usaba la eficiencia logística de un gigante multinacional, pero le mantenía a la gente la estética de un supermercado accesible. Entrar a un Bea en su época de máximo esplendor era asistir al gran ritual de la familia argentina de clase media y trabajadora. Los fines de semana, los inmensos salones de ventas se abarrotaban. El sonido de fondo era una mezcla de ofertas anunciadas por altoparlante, el pitido incesante de las cajas registradoras y el ruido de las ruedas metálicas de los changuitos golpeando contra el piso de baldosas. Para muchos laburantes, el paseo familiar, del sábado a la tarde, consistía en ir a Bea. Se compraba la carne para el asado del domingo. Se cargaban los packs de gaseosas, los fideos, la hierba y los artículos de limpieza para todo el mes. Y aquí entraba en juego una de las herramientas más potentes del consumo argentino: las cuotas. Bea, respaldada por la tarjeta de crédito de Cencosud, la famosa tarjeta Bea, luego unificada bajo otros plásticos del grupo, le permitía a las familias financiar no solo electrodomésticos, sino también la comida diaria.
Ese plástico en la billetera se convirtió en un salvavidas para millones. BEA ya no era solo un lugar de abastecimiento. Era el socio financiero que te permitía llegar a fin de mes. Durante estos años de bonanza, la imagen de un changuito desbordado de productos cruzando la línea de cajas era el símbolo de una clase media que sentía que estaba recuperando su dignidad. La empresa imprimía millones de catálogos a todo color que llegaban a las casas mostrando ofertas imbatibles. Parecía que el modelo era perfecto. Parecía que los verdaderos precios bajos, aquel viejo lema fundacional de Mendoza, habían encontrado la forma de existir a escala industrial. Pero la economía argentina nunca permite que la calma dure demasiado. Y debajo de esa fachada de abundancia, las placas tectónicas del país comenzaban a moverse nuevamente. A medida que la primera década del nuevo milenio llegaba a su fin y nos adentrábamos en los años 2010, un viejo y conocido fantasma volvió a recorrer las calles del país: la inflación. Al principio era un murmullo, un ligero ajuste mensual que casi pasaba desapercibido en el ticket de caja, pero pronto se convirtió en una realidad insoslayable. Mantener la promesa fundacional de los verdaderos precios bajos se volvió una tarea titánica, casi imposible, en una economía donde los costos logísticos, las paritarias y el valor de reposición de la mercadería subían por el ascensor mientras los sueldos iban por la escalera. Aquí es donde la estrategia corporativa de Cencosud comenzó a mostrar sus grietas más profundas de cara al público. BEA había sido diseñada en Mendoza para operar con agilidad de barrio, comprando inteligentemente a proveedores locales y trasladando ese ahorro directo al cliente. Pero ahora convertida en un engranaje pesado dentro de una multinacional inmensa, su capacidad de maniobra era nula. Para sostener los márgenes de rentabilidad que exigía Santiago de Chile, la corporación empezó a tomar decisiones frías en las sucursales argentinas. Redujeron el personal de reposición en el piso de ventas, limitaron la cantidad de cajas abiertas en los horarios pico, y el mantenimiento edilicio pasó a un segundo plano. La experiencia de compra empezó a desgastarse, pero el impacto más doloroso se vio, sin dudas, en las góndolas. Para mantener los precios artificialmente atractivos frente a la inflación galopante, BEA fue inundada con segundas y terceras marcas, o con productos de marca propia que no siempre lograban competir en calidad. Los productos frescos, aquel bastión histórico de orgullo que había hecho grande a la cadena en sus orígenes, perdieron su brillo. La carnicería y la verdulería, que alguna vez fueron atendidas por especialistas que conocían al cliente, se volvieron rincones genéricos, estandarizados y cada vez menos tentadores. Además, la dinámica del consumo cambió de una forma perversa, reflejando el deterioro del país. Si en los años 90 y principios de los 2000, la tarjeta de crédito del supermercado se usaba para financiar un electrodoméstico o permitirse un lujo extra, ahora el tarjetazo se usaba por pura supervivencia. Las familias de clase media y trabajadora empezaron a financiar en 3 o 6 cuotas la compra mensual de alimentos básicos. Ya no era el paseo alegre del fin de semana, era una maniobra financiera de emergencia para garantizar un plato de comida caliente sobre la mesa hasta el próximo cobro. La ilusión de prosperidad se mantenía a base de plástico y deuda familiar. Los locales seguían abiertos y el logo rojo seguía dominando el paisaje de las ciudades del interior y del conurbano bonaerense. Pero algo invisible se había roto. Ese vecino laburante que antes elegía a BEA porque lo sentía suyo, ahora lo visitaba por inercia o necesidad, comparando obsesivamente los precios con el mayorista o con los supermercados chinos que empezaban a colonizar cada rincón del país. La época dorada de expansión sin límites había terminado. La ilusión de los precios bajos se estaba desvaneciendo rápido, dejando a BEA peligrosamente expuesta ante una crisis de identidad que terminaría por vaciar su alma. En el implacable mundo del retail corporativo multinacional, existe una regla no escrita pero estrictamente aplicada. Cuando un holding adquiere múltiples cadenas en un mismo país, debe segmentarlas para que no compitan entre sí. Para el grupo chileno Cencosud, el tablero de ajedrez en la Argentina estaba claro. Tenían a Jumbo, la joya de la corona, orientada al segmento premium con sus pasillos anchos, productos importados y atención inmaculada. Tenían a Disco, enfocada en la clase media-alta urbana, el supermercado de cercanía coqueto de la capital federal y los grandes centros urbanos.
Y en la base de la pirámide, destinado a absorber el consumo masivo de la clase trabajadora y del interior del país, estaba BEA. En los papeles, esta arquitectura de marcas tenía todo el sentido financiero del mundo, pero en la práctica significó la condena a muerte de la identidad original de BEA. El supermercado que había nacido como el orgullo de Mendoza, aquel que se había construido sobre la base de entender la idiosincrasia de su gente, conocer a sus proveedores locales y ofrecer carne y verdura de primera calidad a precios justos, fue despojado sistemáticamente de su alma. Cencosud transformó a BEA en lo que en la jerga del retail se conoce como un discount banner o una cadena de descuento de segunda categoría. Su única función dentro del grupo pasó a ser la de generar volumen comercial con el menor costo operativo posible. Para el consumidor que llevaba años empujando el changuito por esos pasillos, el cambio no ocurrió de un día para el otro, pero fue innegable. La identidad de BEA comenzó a diluirse en una marea de estandarización corporativa. La cadena tuvo que empezar a compartir toda su estructura operativa, su logística y su matriz de proveedores con Jumbo y Disco. Las decisiones ya no se tomaban pensando en lo que necesitaba el cliente de Tucumán, Catamarca o el conurbano bonaerense. Se tomaban para optimizar los inmensos centros de distribución del holding en la provincia de Buenos Aires. El impacto en las góndolas fue devastador para el prestigio histórico de la marca. Los pequeños proveedores regionales y las marcas locales que le daban ese toque de barrio a las sucursales fueron desplazados. En su lugar, los estantes se llenaron de los mismos productos de marca propia que Cencosud vendía en todas sus otras cadenas. El cliente comenzó a notar que los productos frescos ya no tenían la calidad de antaño. El carnicero de oficio, aquel que preparaba el corte especial para el asado del domingo y que había sido el gran diferencial de BEA en sus orígenes, fue reemplazado progresivamente por bandejas de carne envasada al vacío, procesadas en frigoríficos centralizados a cientos de kilómetros de distancia. La desinversión estética también empezó a hacerse evidente. Mientras Jumbo recibía renovaciones constantes, iluminación LED de última generación y pisos relucientes, las sucursales de BEA comenzaron a mostrar un deterioro crónico. La iluminación se volvió más tenue para ahorrar energía. Los pisos presentaban baldosas rotas que tardaban meses en ser reemplazadas, y los techos de chapa en las sucursales más grandes dejaban a la vista un aspecto de galpón descuidado. Cencosud asumió que, como el cliente de BEA buscaba precio, no le importaba la experiencia de compra. Fue un error de cálculo imperdonable que subestimó profundamente la dignidad del consumidor argentino de clase media y baja. La identidad visual también sufrió. Los uniformes de los empleados, la cartelería interna, la forma en que se comunicaban las ofertas, todo se volvió genérico, una plantilla de diseño replicada hasta el cansancio que carecía de la calidez histórica de la marca. BEA se había convertido en un envase vacío. Conservaba el nombre y el logo rojo que generaba familiaridad, pero por dentro funcionaba como el hermano pobre del grupo, el lugar donde se enviaba la mercadería que estaba próxima a vencer o los remanentes de stock. Esta pérdida de identidad generó una ruptura silenciosa pero letal. El cliente argentino es sumamente perceptivo. Las familias que históricamente elegían BEA porque sentían que era su supermercado, comenzaron a darse cuenta de que estaban siendo tratados como consumidores de segunda clase dentro del propio ecosistema de Cencosud. El sentido de pertenencia se fracturó. Ya no había lealtad hacia la marca. La relación se volvió puramente transaccional y mercenaria. Si el producto estaba más barato, se compraba. Si no, el cliente simplemente cruzaba la calle. Y en ese contexto, donde el único argumento de venta que le quedaba a BEA era ser el más barato, la situación se volvió insostenible. Porque al haber engordado su estructura burocrática al integrarse a una multinacional, BEA ya no tenía la agilidad financiera para ser verdaderamente un supermercado de bajos costos. Habían perdido su esencia local y cálida, pero tampoco eran lo suficientemente eficientes como para ganar la guerra del centavo. La identidad se había evaporado, y justo cuando la marca se encontraba más desorientada, vaciada de su alma mendocina y transformada en un simple apéndice corporativo, la economía argentina comenzaría a gestar la tormenta perfecta que la pondría de rodillas.
A medida que la Argentina cruzaba el umbral de la segunda mitad de la década 2010 y se adentraba en los años 2020, el panorama económico del país pasó de ser inestable a directamente asfixiante. La inflación, que durante años había sido un problema crónico pero manejable, rompió todas las barreras de contención. El poder adquisitivo de los salarios se desintegró a una velocidad feroz. En este contexto de crisis perpetua, los hábitos de consumo de la sociedad argentina sufrieron la transformación más radical de las últimas 3 décadas. IBEA, con su enorme y pesada estructura comercial, quedó atrapada en el ojo del huracán. La tradicional compra del mes, aquella imagen icónica de los años 90 y principios de los 2000, donde una familia llenaba 2 changuitos hasta el tope para estoquear la alacena, murió. Simplemente el sueldo ya no alcanzaba para hacer compras de semejante volumen en un supermercado tradicional. El consumidor, desesperado por defender el valor de sus pesos, se volvió un experto en la microeconomía de la supervivencia. Ya no existía la lealtad a una sola bandera. La gente comenzó a fraccionar sus compras, buscando la mejor oferta en distintos canales. Fue entonces cuando el mercado se reconfiguró, dejando a Bea peligrosamente arrinconada. Por un lado, ocurrió un fenómeno inédito: la explosión de los supermercados mayoristas. Cadenas como Maxi Consumo, Diarco, Vital o Jaguar, que históricamente solo abastecían a comerciantes, abrieron sus puertas al público general. Las familias de clase media y trabajadora, el cliente histórico de Bea, comenzaron a organizarse. Hermanos, primos y vecinos se juntaban en un solo auto el fin de semana para ir al mayorista de la autopista y comprar fideos, puré de tomate y papel higiénico por bulto cerrado. Allí, sin pasillos bonitos ni aire acondicionado, encontraban el verdadero ahorro que Bea ya no les podía garantizar. Por otro lado, para la compra del día a día, el formato de hipermercado o gran supermercado perdió sentido frente a la inmediatez. Las cadenas de hard discount, lideradas de manera agresiva por Supermercados Día, inundaron el conurbano bonaerense y las principales ciudades del interior con locales pequeños, de bajo costo operativo y marcas propias extremadamente baratas. Al mismo tiempo, la red capilar de los autoservicios chinos se consolidó de manera definitiva. Había un chino en cada cuadra, abierto hasta tarde, listo para resolver la cena sin obligar al cliente a caminar 10 cuadras ni hacer media hora de fila en una gran superficie. Bea quedó atrapada en lo que los analistas de retail llaman el Valle de la Muerte. Ya no era lo suficientemente barata para competir con los mayoristas o con Día, pero tampoco ofrecía una experiencia de compra, limpieza o surtido que justificara pagar un poco más. Terreno que Cencosud reservaba exclusivamente para Jumbo. De repente el modelo de Bea se volvió obsoleto. Sus locales, de 2.000 o 3.000 metros cuadrados, pasaron de ser una ventaja a convertirse en una trampa de costos fijos. Mantener esos enormes salones iluminados, pagar los alquileres de esas propiedades inmensas, cubrir la refrigeración y sostener las plantillas de empleados costaba una fortuna diaria. Pero cuando la gerencia miraba por las cámaras de seguridad, veía pasillos vacíos durante la mayor parte de la semana y clientes que entraban a comprar solo 3 o 4 artículos de oferta puntual en lugar de llenar el changuito. La tormenta perfecta se había formado: un consumidor sin plata, una competencia feroz y mucho más ágil por arriba y por abajo, y una estructura interna de costos que devoraba la rentabilidad. Cencosud, desde sus oficinas en Santiago de Chile, miraba los números de Bea en rojo, y las decisiones corporativas que estaban por tomar para intentar frenar la sangría terminarían por dar el golpe de gracia a las sucursales. La respuesta de Santiago de Chile ante los números en rojo no fue inyectar capital para reinventar a Bea, sino aplicar un torniquete financiero brutal. Cencosud decidió que, en una economía argentina colapsada, los escasos recursos de inversión irían destinados a proteger su marca premium, Jumbo, y a desarrollar Speed, un nuevo formato de conveniencia y entregas ultrarrápidas diseñado para un público urbano más joven. Vea, el viejo gigante mendocino que alguna vez les había garantizado el dominio a nivel nacional, quedó abandonado a su suerte, convertido en el último eslabón de la cadena de prioridades corporativas. Este ahogo corporativo se hizo visible de la forma más dolorosa posible, en la degradación de la experiencia física dentro de los locales.
La crisis macroeconómica del país trajo consigo constantes programas gubernamentales de control de precios, como precios cuidados. En la teoría, estas políticas intentaban proteger el bolsillo del consumidor, pero en la práctica de un ecosistema comercial, con una inflación descontrolada, generaron un desabastecimiento crónico. Los proveedores, asfixiados por los precios congelados y la falta de insumos importados, comenzaron a retener mercadería o a cuotificar las entregas. Para un autoservicio chino o un almacén de barrio, disimular la falta de una marca específica es manejable. Pero en los inmensos salones de 2.000 metros cuadrados de BEA, diseñados originalmente para exhibir una abundancia abrumadora, el vacío era inocultable. Los clientes comenzaron a presenciar escenas de decadencia comercial absoluta. Metros y metros de estanterías eran rellenados artificialmente con un solo tipo de papel higiénico, cajas de puré de tomate o botellas de agua, en un intento desesperado de los repositores por tapar los enormes huecos. El sector de frescos, que décadas atrás había sido el alma y orgullo de la cadena, parecía un paisaje desolado. La infraestructura comenzó a ceder bajo el peso de la falta de inversión. Las inmensas heladeras exhibidoras de lácteos y carnes, que consumían una cantidad de energía gigantesca, empezaron a fallar con regularidad. Muchas de ellas quedaban vacías, apagadas y cubiertas con cartones o fajas plásticas, simplemente porque los repuestos no ingresaban al país o porque la gerencia regional no autorizaba el presupuesto para repararlas. Un motor de refrigeración roto ya no era un problema de mantenimiento. Se había convertido en un gasto que el sistema corporativo no estaba dispuesto a asumir. En el medio de esta descomposición estaba el factor humano, el empleado de salón, el repositor y el cajero, muchos de ellos con décadas de antigüedad y que aún recordaban los años de gloria de la marca, se convirtieron en la primera línea de choque. Eran ellos quienes debían absorber la ira diaria. Eran ellos los que soportaban la frustración de un cliente que llegaba con los pesos contados, solo para descubrir que el producto del folleto no había llegado o que el precio en la góndola no coincidía con el sistema de cajas debido a la frenética remarcación diaria. El círculo vicioso se cerró por completo. Al encontrarse con locales oscuros, góndolas vacías y una atención desgastada por la falta de personal, los pocos clientes leales que aún defendían a Bea dejaron de cruzar sus puertas, acelerando la caída de los ingresos. La maquinaria comercial estaba oxidada. El cliente ya no creía en la promesa del viejo cartel rojo. El modelo de grandes superficies económicas había quedado irremediablemente obsoleto. En las oficinas de Cencosud, la paciencia se había agotado. La decisión dejó de ser estratégica para volverse estrictamente matemática. La guadaña sobre las sucursales estaba lista para caer. Sobrevivir en la Argentina de la década de 2020 dejó de ser una figura retórica para convertirse en una batalla comercial diaria. Con una inflación que comenzaba a coquetear con los 3 dígitos anuales y un poder adquisitivo que se desangraba mes a mes, el escenario del consumo masivo se volvió un terreno hostil. Para el grupo Cencosud, la estrategia de supervivencia en el país requirió tomar decisiones quirúrgicas, frías y, en muchos casos, despiadadas. Y en esa sala de operaciones corporativa, Bea fue la marca elegida para recibir todos los golpes. La orden que bajó desde las oficinas centrales fue clara. Había que proteger la rentabilidad general del holding. Para lograrlo, los recursos de inversión se canalizaron hacia donde había mayores márgenes de ganancia o promesas de futuro. Jumbo recibió el presupuesto para mantener su estándar premium impecable, reteniendo al cliente de mayor poder adquisitivo, que aún podía permitirse no mirar el precio de cada artículo. Speed, la nueva y flamante apuesta de formato express, recibió la inyección tecnológica para captar al público joven urbano a través de aplicaciones de entrega rápida. Y Bea, el gigante que alguna vez había conquistado 18 provincias y financiado la expansión del grupo con el sudor de la clase trabajadora, fue sometida a un régimen de inanición. El mandato era que las sucursales de Bea debían sobrevivir exclusivamente con lo que generaban, sin esperar rescates ni remodelaciones. El costo de esta supervivencia fue despojar a la marca de la poca dignidad que le quedaba frente a sus clientes. El deterioro físico de las sucursales se aceleró a un ritmo alarmante, convirtiéndose en el reflejo de la propia economía del país.
Entrar a un local de Bea en esos años era hacer un recorrido melancólico, por lo que alguna vez fue un imperio. Las playas de estacionamiento, antes repletas de familias los sábados por la tarde, ahora mostraban baches sin reparar y yuyos creciendo entre las grietas del cemento. Al cruzar las puertas automáticas, cuando funcionaban, el cliente era recibido por filas de changuitos oxidados, con ruedas trabadas o rotas, que requerían un esfuerzo físico considerable tan solo para empujarlos por los pasillos. La iluminación, un factor psicológico clave en cualquier supermercado, se mantuvo a media máquina. Hileras enteras de tubos fluorescentes o focos LED fundidos nunca fueron reemplazados, dándole a los inmensos salones un aspecto lúgubre, casi de galpón abandonado. Pero la desinversión más trágica se vio en el equipamiento crítico. Los inmensos motores de las heladeras y los sistemas de refrigeración, que llevaban años operando sin mantenimiento preventivo, comenzaron a colapsar de manera sistemática. Para no afrontar los millonarios costos de importación de repuestos o el reemplazo de las unidades, la empresa implementó soluciones de emergencia que rayaban en lo precario. Era común ver sectores enteros de lácteos y carnes clausurados, cubiertos con lonas plásticas, fajas de peligro o simples cartones escritos a mano que pedían disculpas por los inconvenientes. Para una marca que había nacido en Mendoza fundamentando su éxito en la calidad de sus productos frescos, ver las carnicerías a oscuras y vacías era el golpe de gracia a su identidad. Mientras tanto, en las góndolas de productos secos, el desabastecimiento provocado por los controles de precios del gobierno impactó de lleno en Bea. Como Cencosud no estaba dispuesta a vender a pérdida, muchos proveedores simplemente dejaron de entregar mercadería. Los repositores, haciendo malabares con lo poco que llegaba en los camiones, utilizaban la técnica del frenteo extremo. Colocar una sola fila de productos al borde del estante para ocultar el vacío abisal que había detrás. El factor humano fue el que pagó el precio más alto de esta agonía corporativa. Los empleados de BEA, muchos de ellos laburantes con 15 o 20 años de antigüedad, se encontraron en la primera línea de fuego, sin herramientas para defender su trabajo. Cajeros, repositores y supervisores tuvieron que poner la cara ante clientes exhaustos, enojados por la falta de mercadería, frustrados por los precios que no coincidían en la caja debido a la remarcación constante, y cansados de hacer largas filas, porque la sucursal operaba con la mitad del personal necesario. Bea se había convertido en un supermercado zombie. Físicamente seguía existiendo. Sus puertas abrían a las 8 de la mañana y el logo rojo seguía en la fachada, pero por dentro estaba comercialmente muerto. Sobrevivía por pura inercia, sosteniéndose apenas en aquellos barrios donde no había otra alternativa cercana, o donde el costo de cerrar el local y pagar las indemnizaciones masivas era temporalmente más alto que mantenerlo abierto en agonía. Sin embargo, las matemáticas corporativas son implacables, y la inercia nunca dura para siempre. El costo de sobrevivir había vaciado las sucursales de clientes, de mercadería y de esperanza. El gigante chileno finalmente hizo los números y trazó una línea roja. La época de dejar que Bea se marchitara lentamente había terminado. Era el momento de sacar las tijeras, y el impacto sobre los barrios de la Argentina estaba a punto de ser brutal. El final no llegó con un anuncio grandilocuente, sino con el goteo silencioso y desgarrador de los telegramas de despido. Hacia finales de 2025 y principios de 2026, la matriz corporativa de Cencosud en Chile tomó la decisión que durante meses había sido un secreto a voces en los pasillos. El formato de grandes superficies de BEA, tal como se conocía, era inviable. El plan de reestructuración fue brutal y no dejó lugar para la nostalgia. La orden era cerrar todas aquellas sucursales que reportaran pérdidas crónicas y que no justificaran el costo operativo de mantener la luz encendida. La ola de cierres golpeó primero y con mayor fuerza en el interior del país, precisamente allí donde BEA había construido su mito fundacional. En provincias como San Juan y Catamarca, y en grandes polos urbanos de la provincia de Buenos Aires y La Plata, los rumores se convirtieron en realidad de la noche a la mañana. El proceso de cierre de un hipermercado es uno de los espectáculos más tristes del ecosistema urbano, un desmantelamiento físico y emocional.
Primero aparecieron los carteles de liquidación total, pegados de forma improvisada en las vidrieras. Para el cliente habitual fue un shock. Durante unos pocos días, las sucursales volvieron a llenarse de gente, pero no por la alegría del consumo, sino por la desesperación de aprovechar el remate final de la mercadería antes de que las puertas se cerraran para siempre. Las góndolas, que ya venían sufriendo desabastecimiento, fueron arrasadas en cuestión de horas. No hubo reposición. Lo que se vendía dejaba un hueco de metal desnudo que nadie volvía a llenar. Sin embargo, el verdadero drama no estaba en los pasillos vacíos, sino detrás de la línea de cajas. Para los cientos de empleados que formaban la columna vertebral de BEA, el colapso fue devastador. Muchos de ellos no eran simples trabajadores golondrina. Eran hombres y mujeres que llevaban 15, 20 o 25 años vistiendo el uniforme. Habían entrado a trabajar en la época de esplendor de los años 90. Habían sobrevivido a la crisis del 2001 cobrando en cuasimonedas y habían defendido la marca durante los peores momentos de la hiperinflación. De repente se encontraban frente a la gerencia de recursos humanos, firmando retiros voluntarios forzados o recibiendo la notificación oficial de cese de actividades. Las lágrimas en los salones de descanso, los abrazos interminables en la zona de vestuarios y la incertidumbre de quedarse sin trabajo en una Argentina con la economía paralizada marcaron el pulso de aquellas semanas oscuras. Para la corporación, cerrar una sucursal en San Juan era simplemente tachar una línea roja en una planilla de Excel. Para la comunidad local, significaba la pérdida de decenas de puestos de trabajo, directos e indirectos, en ciudades donde el empleo formal no abunda. El último día de operaciones de las sucursales condenadas se vivió con un silencio que resultaba ensordecedor. Aquellos inmensos locales que alguna vez fueron el epicentro del paseo familiar del fin de semana, el lugar de encuentro del barrio y el termómetro del poder adquisitivo de la clase trabajadora, ahora parecían mausoleos de chapa y cemento. Las últimas horas fueron un trámite burocrático cargado de angustia. Los empleados que quedaban terminaron de agrupar los restos de mercadería invendible en cajas de cartón para ser devueltas a los centros de distribución. Las heladeras fueron desenchufadas definitivamente, dejando de emitir ese zumbido característico que acompañaba la compra de los productos frescos. Las persianas metálicas, pesadas y oxidadas por la falta de mantenimiento de los últimos años, comenzaron a bajar por última vez en pleno horario diurno, un símbolo inconfundible de derrota comercial en la Argentina. El golpe final a la identidad urbana llegó en los días posteriores, cuando cuadrillas de operarios tercerizados llegaron a las fachadas con grúas y herramientas pesadas. Su misión era borrar el rastro de la marca. Letra por letra, los inmensos carteles rojos que decían «Vea» fueron desatornillados y bajados al piso. Fue una imagen poderosa y melancólica que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios locales. Ver caer la cartelería de Vea era ver caer un pedazo de la historia del consumo argentino. Con el retiro de los carteles, lo que quedó en los barrios fueron inmensas moles de hormigón vacías, estacionamientos desiertos donde la maleza comenzó a ganar terreno rápidamente y fachadas ciegas que, de la noche a la mañana, se convirtieron en muros sin vida. En muchas localidades del interior y del conurbano bonaerense, la desaparición de Bea dejó un vacío comercial que ningún autoservicio chino o cadena de descuento pudo llenar de la misma forma porque el hipermercado funcionaba como un ancla que daba vida y seguridad a toda la zona circundante. El ocaso físico de Bea no fue la quiebra legal de Cencosud, que siguió operando en el país concentrada en sus otras marcas. Pero para el cliente que durante décadas había confiado en la promesa de los verdaderos precios bajos, para el mendocino que había visto nacer a la cadena y para el laburante que financiaba el alimento de sus hijos en cuotas, la marca había muerto. La persiana baja de Bea fue mucho más que el cierre de un supermercado. Fue el reflejo metálico y frío del final de una era. La confirmación de que el modelo de consumo masivo que alguna vez sostuvo a la clase media argentina se había quebrado quizás de forma irreparable. Hoy en día, si recorremos ciertas ciudades del interior o caminamos por algunos rincones del Gran Buenos Aires, todavía es posible cruzarse con el inconfundible cartel rojo de Bea. Es fundamental entender esto. La marca no desapareció por completo de la faz de la tierra. No hubo una quiebra legal que cerrara la empresa de un plumazo,
ni un retiro definitivo de Cencosud del mercado argentino. BEA sigue operando. Pero la marca que sobrevive hoy es poco más que un fantasma. Un espectro corporativo que respira gracias a un respirador artificial y que ha perdido toda la grandeza de su época dorada. Lo que queda en la góndola en la actualidad es el reflejo de un vaciamiento sistemático. Las sucursales que lograron esquivar la ola masiva de cierres son, en su gran mayoría, locales reconvertidos, operando con presupuestos mínimos y plantillas de personal reducidas a su mínima expresión. El esplendor de aquellos inmensos salones de ventas de los años 90 y principios de los 2000 es un recuerdo lejano. BEA se ha transformado en la práctica en un discount genérico, una marca de batalla que el holding chileno utiliza exclusivamente para no ceder ciertos metros cuadrados a la competencia, pero en la que ya no invierte ni un gramo de innovación. El vínculo de confianza se rompió para siempre. El carnicero amigo de la sucursal, la verdulería de calidad que había cimentado el orgullo de Mendoza y aquel paseo familiar de los sábados por la tarde fueron reemplazados por pasillos fríos, iluminación deficiente y un surtido de marcas propias que intentan, sin éxito, emular los verdaderos precios bajos del pasado. La marca dejó de marcar el ritmo del mercado. Hoy simplemente intenta sobrevivir en los márgenes, mientras el consumidor de clase media y trabajadora ya ha migrado definitivamente hacia los grandes mayoristas o las cadenas de cercanía extrema. Sin embargo, el impacto físico más doloroso de esta historia no está en los locales que siguen abiertos, sino en los cadáveres de hormigón que la cadena dejó desperdigados por toda la Argentina. Aquellos gigantescos hipermercados que bajaron la persiana durante la gran purga corporativa tuvieron destinos muy dispares, cambiando para siempre la fisonomía de los barrios que los albergaban. En algunos casos, los locales mejor ubicados fueron rápidamente absorbidos por competidores. Mayoristas agresivos, cadenas regionales o marcas de la competencia aprovecharon el vacío, reciclaron las instalaciones y volvieron a darle vida al metro cuadrado, borrando cualquier vestigio de la pintura roja original. Pero en muchas otras localidades, especialmente en zonas periféricas o ciudades provinciales más pequeñas, los exlocales de BEA corrieron con una suerte mucho más lúgubre. Se convirtieron en inmensos esqueletos abandonados, estructuras de chapa y cemento oxidadas, con playas de estacionamiento devoradas por la maleza, que hoy se erigen como monumentos silenciosos a una época de hiperconsumo y crédito fácil que el país ya no puede sostener. La tragedia comercial de BEA es en el fondo una tragedia de identidad. Cencosud compró una empresa que era el orgullo de una región entera, una cadena que entendía mejor que nadie el pulso y el bolsillo del laburante argentino. Tenían en sus manos la herramienta perfecta para liderar el consumo masivo a nivel nacional, pero en el afán de optimizar planillas de cálculo, proteger a sus marcas premium como Jumbo y estandarizar operaciones desde Santiago de Chile, terminaron vaciando a BEA de su alma. BEA sigue existiendo en los papeles, tributando y abriendo algunas puertas cada mañana, pero la realidad, aquella que se percibe en la calle, es innegable. En el corazón y en la memoria del consumidor argentino, aquel supermercado que nos prometía llegar a fin de mes, cerró sus puertas hace mucho tiempo. La historia de Supermercados BEA nos enseña que ningún imperio comercial, por más arraigado que esté en la cultura de un país, tiene la supervivencia garantizada. No siempre se necesita una quiebra estrepitosa o un colapso repentino para que una marca desaparezca. A veces el final llega de forma silenciosa y dolorosa, cuando una corporación decide vaciar de identidad aquello que alguna vez tuvo alma. BEA no fue simplemente un lugar donde ir a llenar el changuito con fideos, cortes de carne o artículos de limpieza. Durante casi 5 décadas, fue el termómetro exacto de la clase media y trabajadora argentina. Sus góndolas fueron testigos de las épocas de hiperinflación de los 80, de la ilusión importadora de los 90, del estallido del 2001 y de la lenta y asfixiante agonía del poder adquisitivo en los años 2020. Sus inmensos salones vieron a familias enteras hacer de la compra del mes un verdadero paseo, y sus cajas registradoras sostuvieron la economía de miles de hogares a través de las benditas compras en cuotas. Cuando las icónicas letras rojas comenzaron a ser desmanteladas de las fachadas en el interior
Y el conurbano, lo que se apagó no fue solo una cadena de retail. Se apagó una parte fundamental de la historia del consumo argentino. Se perdió esa cercanía que los fundadores mendocinos habían construido con tanto esfuerzo, devorada finalmente por la frialdad de las planillas de cálculo de un holding extranjero que subestimó el vínculo emocional de la marca con sus clientes. El comercio no es solo una transacción, es un reflejo de quiénes somos, de cómo vivimos y de cómo resistimos. Bea sobrevivió a las peores crisis de la Argentina, pero no pudo sobrevivir a la pérdida de su propia esencia. ¿Y ustedes? ¿Qué recuerdos tienen de ir a comprar a Bea? ¿Cómo era la sucursal de su ciudad o de su barrio antes de que todo cambiara? Déjenme sus anécdotas en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y compartir este video para que podamos seguir documentando la historia de los lugares que marcaron nuestra vida. Nos vemos en el próximo documental.